Mi esposa me engañó y quería el divorcio pidiendo la mitad de todo. Me mantuve calmado y acepté. Sin que ella lo supiera, todos mis bienes estaban a nombre de mi padre. Esto ocurrió hace unos años. Cuando conocí a Claudia, era hermosa, encantadora y me cautivó con su risa contagiosa. Nos casamos rápidamente, quizá demasiado rápido. Y por un tiempo, todo parecía perfecto. O eso creía yo. Desde el principio, mi papá me había aconsejado ser cuidadoso con mis bienes. /EOS, venimos de una familia trabajadora que había logrado amasar una buena fortuna con los años. Mi padre siempre fue muy astuto en los negocios y me inculcó la importancia de proteger lo que habíamos construido. Así que, siguiendo su consejo, todo lo que tenía, desde la casa en la que vivíamos, los autos y las cuentas bancarias, estaba a su nombre. Todo esto sin que Claudia lo supiera. Al principio, no tenía razones para desconfiar de ella. Era mi esposa, la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Claudia comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre con la excusa de que estaba ocupada con el trabajo o saliendo con amigas. Lo que realmente despertó mis sospechas fue cuando comenzó a interesarse demasiado en nuestras finanzas. Empezó a preguntarme exactamente cuánto ganaba, cuánto costaban las cosas y si teníamos seguro en caso de emergencias. Un día decidí seguirla después de que me dijo que iba a una reunión de trabajo. Resulta que la reunión era en el restaurante más caro de la ciudad. Pero no estaba sola. La vi cenando con otro hombre, riendo y siendo mucho más cariñosa de lo que había sido conmigo en meses. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese momento, pero no dejé que la ira me cegara. Sabía que si actuaba impulsivamente, podía perderlo todo. En lugar de confrontarla de inmediato, comencé a reunir pruebas. Contraté a un investigador privado para que siguiera a Claudia y confirmara mis sospechas. Durante semanas, me enviaba fotos y vídeos de los dos juntos, tomados de la mano, besándose y entrando en hoteles. Era evidente que Claudia me estaba engañando. Y lo peor era que parecía no importarle si yo lo descubría o no. Finalmente, llegó el día que cambiaría todo. Una noche, cuando regresé del trabajo, Claudia me estaba esperando en la sala. Tenía esa mirada fría y calculadora que ya había aprendido a reconocer. Me dijo que ya no era feliz en nuestro matrimonio, que había conocido a alguien más y que quería el divorcio. Pero no solo eso, también quería la mitad de todo. Recuerdo cómo se me revolvió el estómago cuando dijo eso. Sabía que no lo pedía por necesidad, sino por codicia y rencor. Estaba convencida de que se llevaría una gran parte de mi dinero y propiedades, creyendo que le pertenecían. Pero lo que Claudia no sabía era que todo lo que quería no estaba realmente a mi nombre. Decidí seguir la corriente sin mostrar emoción y simplemente acepté el divorcio. Le dije que, por supuesto, no había problema y que resolveríamos todo lo antes posible. Lo que ella no sabía era que tenía un plan bajo la manga, uno que pondría en marcha tan pronto como firmáramos los papeles. Cuando finalmente nos encontramos en el tribunal para firmar los papeles del divorcio, mantuve la expresión más serena posible, aún sabiendo la tormenta que se desarrollaba en el lado de Claudia. Ella llegó, acompañada de un abogado que parecía más interesado en ganar una gran comisión que en resolver lo que fuera. Ella ya tenía esa mirada de victoria, esa sonrisa de lado que decía, voy a arruinarte. Poco sabía ella que el verdadero golpe estaba por venir. Nos sentamos, firmamos algunos documentos, y su abogado pronto exigió el inventario de los bienes. Comenzó a enumerar lo que creía que era una fortuna. Primero, la casa en la que vivíamos, una casa enorme, ubicada en un barrio de lujo, que Claudia ya debía haber imaginado vender por una suma astronómica. Luego, los autos de lujo, seguidos por las cuentas bancarias llenas. Claudia miraba con aire de superioridad mientras se mencionaban los detalles. Entonces, pedí a mi abogado que entregara los documentos de titularidad de los bienes. El abogado de Claudia los recibió y, al empezar a leerlos, vi cómo la expresión de ella cambiaba gradualmente. La actitud confiada y altanera fue reemplazada por algo diferente. Primero, una leve arruga de duda en la frente. Luego, una respiración pesada. Hasta que su mirada se convirtió en una mezcla de sorpresa y desesperación. Se volvió hacia el abogado y susurró algo, probablemente intentando entender lo que estaba pasando. Yo estaba tranquilo. Todo lo que teníamos, desde la casa hasta los autos y las cuentas, estaba a nombre de mi padre. Legalmente, yo no poseía absolutamente nada de valor a mi nombre. Claudia, quien había llegado allí creyendo que saldría con la mitad de todo, ahora se daba cuenta de que no había nada que dividir. Nada de lo que ella pensaba llevarse me pertenecía de verdad. Pero no terminó ahí. El abogado miró a Claudia y dijo,
algo incómodo. En ese caso, necesitamos discutir la división de los bienes de la señora Claudia. La expresión de ella era de pura incredulidad. Había creído que era intocable y que saldría victoriosa, pero el juego cambió de una manera que no esperaba. Claudia, a lo largo de los años, había acumulado bienes propios, porque nunca pensó en ocultar o proteger su patrimonio como yo lo hice. Ella tenía un apartamento a su nombre, un coche de lujo y algunas cuentas bancarias. En cuanto quedó claro que mis bienes no podían tocarse, Claudia, de repente, se encontró en una posición terrible. Tenía más patrimonio que yo y, por lo tanto, tendría que dividir sus propios bienes conmigo. Vi cómo su expresión cambiaba completamente. La sonrisa victoriosa desapareció y dio paso al pánico. Comenzó a discutir con el abogado, tratando de encontrar una manera de salir de esa situación, pero era imposible. Legalmente, yo tenía derecho a la mitad de todo lo que estaba a su nombre. ¿Irónico, no? Ella vino a buscar la mitad de todo lo que pensaba que me pertenecía, y ahora era ella quien tenía que dividir lo que tenía conmigo. Al final del proceso, salí de allí con la mitad del apartamento de Claudia, la mitad de su coche y una parte considerable de sus cuentas bancarias. Cada firma que daba en los papeles era acompañada por una expresión amarga y una lágrima contenida. Yo estaba tranquilo todo el tiempo, casi impasible, mientras ella mostraba la furia creciente de ver cómo su plan se desmoronaba. Después de que todo se finalizó, Claudia intentó acercarse a mí, preguntándome cómo pude hacerle esto. ¿Yo? Hacerte esto a ti, respondí, casi riéndome de la hipocresía. Tú querías acabar conmigo, Claudia. Viniste tras lo que no era tuyo, creyendo que podrías salirte con la tuya. Y mira dónde estamos ahora. Querías la mitad de todo, y ahora soy yo quien sale con la mitad de lo tuyo. Ella gritó, intentó armar una escena, pero el tribunal era un lugar frío e indiferente. A nadie le interesaban sus dramas. Me encogí de hombros y me fui, dejándola allí, parada, tratando de juntar los pedazos de lo que quedaba de su vida. La Claudia que había entrado al tribunal llena de confianza ahora era solo una sombra, una persona que había perdido todo por su propia avaricia. Eventualmente, me enteré de que Claudia tuvo que vender el apartamento para pagar deudas que surgieron. Sin el dinero que pensaba que iba a obtener de mí, terminó endeudándose tratando de mantener el estilo de vida lujoso que teníamos. Intentó quedarse con el coche, pero el costo era demasiado alto. Al final, se quedó con poco más que la ropa que tenía, mientras yo seguía adelante, con mi parte debidamente garantizada. Irónico como ella, que vino a buscar mi ruina, terminó arruinándose a sí misma. Después del tribunal, pensé que las cosas finalmente se calmarían y que cada uno seguiría con su vida. Pero Claudia no aceptaba la derrota. En lugar de lidiar con la situación y seguir adelante, decidió intentar difamarme. Comenzó a publicar en las redes sociales, contando su versión de la historia, en la cual yo era el gran villano que la había manipulado, engañado y arruinado financieramente. Ella se pintaba a sí misma como la víctima perfecta, una esposa que fuera engañada por un marido cruel. Usaba las palabras más duras y dramáticas posibles, y logró ganar algo de simpatía al principio. Muchas personas que la seguían, sin conocer los detalles, comenzaron a atacarme en línea, llamándome cobarde, egoísta y otros insultos. Mis amigos me avisaron sobre lo que ella estaba haciendo y, al ver las publicaciones, decidí que no iba a dejarlo así. Ella quiso jugar en el campo público, así que yo también lo haría. Reuní todas las pruebas que tenía, las fotos del investigador privado, los mensajes, los detalles del tribunal e incluso los registros de su intento de quedarse con la mitad de lo que pensaba que era mío. Hice una larga publicación explicando toda la historia. Fui directo al punto, sin exageraciones, solo los hechos. Mostré cómo Claudia había planeado traicionarme y luego tratar de arruinarme financieramente por pura avaricia. Dejé bien claro que, mientras ella planeaba la traición y la separación, yo estaba protegiendo mi patrimonio porque era algo que mi familia había construido con mucho esfuerzo. En cuanto mi respuesta comenzó a circular, la marea se volvió en su contra. Las personas que antes estaban del lado de Claudia ahora estaban conmocionadas con la verdad. Comenzaron a aparecer comentarios en sus publicaciones, llamándola manipuladora y diciendo cómo había subestimado la situación y a mí. La imagen que Claudia intentó construir de sí misma como víctima comenzó a desmoronarse. Pasó de ser una esposa injusticiada a alguien que intentaba dar un golpe y terminó siendo expuesta. La presión en las redes sociales se volvió insoportable para ella. Claudia, llena de vergüenza, intentó borrar las publicaciones, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban, y las personas seguían comentando. No pasó mucho tiempo antes de que desactivara todas sus cuentas, desapareciendo completamente del radar. Ya no tenía cómo justificarse, y cada intento de respuesta solo empeoraba la situación para ella.
En medio de todo este lío, algo inesperado sucedió. La mejor amiga de Claudia, Marcela, se puso en contacto conmigo. Quería entender lo que realmente había sucedido, dijo que no podía creer todo lo que estaba viendo y escuchando. Quedamos en vernos para conversar y aclarar las cosas. En el encuentro, Marcela fue muy atenta. Le conté todo, desde cómo Claudia empezó a actuar de manera sospechosa hasta las pruebas que había reunido. Marcela parecía triste y decepcionada por lo que había descubierto sobre su amiga, pero, al mismo tiempo, no podía ocultar el hecho de que estaba de acuerdo conmigo. Dijo que yo había hecho lo correcto, que nadie merecía pasar por lo que yo pasé. A medida que la conversación continuaba, Marcela comenzó a consolarme de verdad. Me dijo que yo era una buena persona, que no merecía lo que Claudia me había hecho, y que era admirable cómo había mantenido la calma y seguido adelante, sin ceder al odio ni a la venganza ciega. Había algo en su forma de ser, una comprensión y una amabilidad que no esperaba. Con el tiempo, el ambiente entre nosotros cambió. La conversación se volvió más personal, más cercana. Marcela comenzó a coquetear conmigo, y no pasó mucho tiempo antes de que termináramos estando juntos. Fue algo que sucedió de forma natural, como si toda la tensión de esos últimos meses necesitara una válvula de escape, y Marcela estaba allí, a mi lado, cuando más lo necesitaba. No era algo que pretendía hacer público, especialmente para Claudia. Ella y yo no nos hemos hablado desde que todo esto sucedió, y no veo la necesidad de cambiar eso. Mi vida siguió adelante, y, de alguna manera, estar con Marcela fue como un nuevo comienzo. Mientras que el intento de venganza de Claudia fracasó por completo y ella se retiró humillada, mi propia venganza, si es que puedo llamarla así, funcionó. Seguí adelante, protegido y ahora más feliz, mientras ella tuvo que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. Marcela y yo mantenemos todo entre nosotros, sin hacer alarde. Lo que importa es que finalmente estoy libre de Claudia y de sus manipulaciones, mientras que ella, debido a su propia codicia y sus acciones mal calculadas, terminó sola, sin los bienes y sin el apoyo que esperaba. La justicia, al final, fue hecha, aunque de una manera que nadie esperaba.